El Partido Colorado y el Frente Amplio avanzarán en la legislación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, y el tema será planteado este jueves en el Parlamento. La idea que manejan ambos partidos es la de unificar ambos textos. La iniciativa presentada por el Frente Amplio tiene variantes respecto a la que realizó y presentó el Partido Colorado. Por ejemplo, el texto establece que toda muerte por eutanasia sea considerada natural y deroga el artículo 46 de la Ley de Ética Médica, que le prohíbe a los médicos practicar la eutanasia. Además, en su artículo 1 se establece que el objeto es regular y garantizar el derecho a las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. ¿Es la eutanasia un derecho? ¿Es la eutanasia un sinónimo de muerte digna? ¿Qué rol ocupará el Estado en caso de que este proyecto sea aprobado? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con el profesor Miguel Pastorino, docente de Filosofía y Bioética de la Universidad Católica. Miguel, buenos días, bienvenido a Otra Mañana. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto compartir la mañana con ustedes. Bien, un gusto también, Miguel, que nos acompañes. Bueno, como lo adelantábamos un poco en la introducción, hoy es un día bastante clave porque, bueno, finalmente van a buscar de alguna manera unificar estos textos presentados primeramente por el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, y después una iniciativa del Frente Amplio, donde están involucrados allí varios legisladores. La idea es unificar este texto que, bueno, plantea algunas cosas, como por ejemplo lo que decíamos recién en la introducción, que es derogar el artículo 46 del Código de Ética Médica para que esta práctica no pase a ser un delito para los médicos que la practiquen. Y también en el artículo 1, como decíamos, busca regularizar y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. Y allí te queríamos preguntar, Miguel, como filósofo y profesor de bioética y que has estado tan al tanto de todo este tema, ¿es la eutanasia un derecho? Bueno, les agradezco la oportunidad. Creo que para contestar a esa pregunta, otra vez tenemos que volver a algo que ya hemos dicho mil y una veces, pero una vez se piensa que como que hay ciertas ideas que cuesta entrar porque las creencias de las personas son tan fuertes que cuando uno explique cosas es difícil cambiar una creencia. Eso está bastante estudiado. Y a ver, por decir algo, nosotros ya tenemos en nuestra legislación garantizado el derecho a una muerte digna. La ley, la pueden buscar en internet, a la gente que porque ustedes ya sé que la conocen, pero a la audiencia, si buscan la ley 18.335 de los derechos de los pacientes en Uruguay, allí en el artículo 17, literal D, dice, morir con dignidad, como es un derecho, que no es eutanasia, ese es el problema, la confusión de los términos. Morir dignamente es morir sin dolor, en paz, aliviado, acompañado, dice, de muerte natural, porque no es que te tengan que matar, de muerte natural y absteniéndose de los dos extremos que está en la ley, que contiene la ética médica también en el Código de Ética Médica, o sea, también, pero ya está en otra ley esto, que es la Ley de Derechos del Paciente. ¿Y qué es lo que se opone la ley? Dice, todos tenemos derecho a una muerte digna, que no siempre se cumple, vamos a decirlo, como en tantas leyes, esto tiene que aplicarse y que todos tengan derecho, y eso depende de los cuidados paliativos y del acceso a cuidados de calidad. Todo esto tiene que ver con injusticias sociales más profundas que las leyes no siempre resuelven. Ahora, ¿en qué consisten esos extremos que la ley prohíbe? Mucho antes que el Código, o sea, digamos, a diferencia del Código de Ética Médica, porque es otra ley, y es que no se puede adelantar la muerte del paciente, es decir, no se le puede provocar la muerte, ni tampoco se le puede prolongar la vida y el sufrimiento o la agonía por intentar tratarlo prolongándole la vida. Es decir, nuestra legislación actual de los derechos del paciente establece el derecho a una muerte digna, que eso incluye el reconocimiento de la dignidad de la persona, lo cual impide que vos, por obsesionarte con mantenerlo vivo, lo tortures con tratamientos que la persona está cansada, ¿no? Y lo que quiere es que la dejes morir en paz, pero eso no quiere decir matarla. Y otra cosa es que vos, ante una persona que quiere morir, como cualquier persona que quiere suicidarse, si vos le aliviás el dolor y aún así persiste en su deseo de morir, ¿qué hace la sociedad uruguaya con las personas que, aliviado el dolor, igualmente quieren morir porque no quieren la vida que tienen? No los matamos, simplemente los acompañamos y tratamos de ayudarlos a que le encuentren un sentido a lo que están viviendo. Y eso hace la sociedad con todos por igual, porque todos tenemos los mismos derechos. Aclarado este punto, quiero decir que me parece que, y lo he visto, me parece que esta ley no está siendo tenida en cuenta ni conversada, y a veces parecería que algunos la desconocen, cuando parece que quieren legislar esto que ya está legislado.
Eso me parece grave y preocupante. Después, la cuestión de la eutanasia, para repetirlo claramente, la eutanasia no es desconectar a alguien porque no quiere tener un soporte artificial. Todo eso es legal y es ético. Nadie tiene por qué prolongarse la vida innecesariamente. Lo que la eutanasia es dar una inyección letal. En algunas traducciones originales dice dar un veneno mortal. O sea, en el fondo la eutanasia es un homicidio, por eso está penado en el Código Penal, por eso está condenado por la ética médica, por la Asamblea Médica Mundial. O sea, no estamos hablando de un derecho. Estamos hablando de ir contra un derecho. Solo que lo invertís y lo volvés una permisión legal, es decir, una despenalización de algo que es un delito. ¿Por qué la eutanasia no es un derecho? Por una sencilla razón. Porque no hay ningún tratado internacional, ningún pacto internacional de derechos humanos que vaya a tener en cuenta la eutanasia como derecho, más bien la prohíben. El Pacto Internacional de San José de Costa Rica y otros pactos internacionales, los tratados de bioética a nivel internacional y de derechos humanos, condenan siempre, implacablemente, la eutanasia, entendida como esto que estoy diciendo. No el entrevero, porque mucha gente usa la palabra eutanasia para cualquier cosa, y ese es el problema, incluso para cosas que están bien. Y por eso no entiende que no hay mala intención muchas veces, sino que en realidad están entreverando los términos, lo cual también puede ser peligroso a la hora de legislar. ¿Qué entendemos por eutanasia? Entonces, ¿por qué no es un derecho? En primer lugar, porque no es reconocido como derecho. Una cosa es la libertad de las personas, que todos somos libres, si queremos suicidarnos, nos podemos suicidar, pero no es un derecho, porque para que sea un derecho, tiene que haber una obligación del Estado de que ese derecho se cumpla, que sea garantizado. Entonces, imagínense, si yo tengo derecho a que me maten, entonces el Estado tiene que asegurar que alguien me mate. Eso es lo que se está planteando con un lenguaje un poco más edulcorado. Entonces, en realidad, es una, digamos, para mi perspectiva, es una contradicción con los derechos humanos. Y acá voy a cerrarte la pregunta, Roxana, que es súper amplia, pero te la agradezco, y es, los derechos humanos son irrenunciables por definición. ¿Qué quiere decir esto? Que son de la persona humana. Los derechos humanos son de todos los seres humanos. ¿Cuándo? Siempre, mientras sos ser humano, tenés derechos humanos. Y esos derechos tú no los podés renunciar. ¿Por qué? Porque yo no puedo renunciar, por ejemplo, a mis derechos humanos. Por ejemplo, yo no puedo pedir que alguien me esclavice. Es decir, puedo pedirlo libremente, pero los demás no pueden hacerlo. Yo no puedo pedir que me exploten y que me paguen $1 por día por 20 horas de trabajo. Yo no puedo hacerlo. O sea, yo puedo decirlo, pero los demás no pueden venir y violentar mi derecho humano porque yo libremente lo elijo. O sea, si a una persona pide que le hagan daño, aunque sea su deseo y su libertad, o que le provoquen la muerte, en lugar de aliviarle, el Estado no debe permitir que se violente ese derecho humano fundamental, aunque la persona lo pida. Esta es la contradicción. Claro, acá lo que se plantea, Miguel, para sumar a eso que vos marcás como contradicción, es que quien debe celar por esos derechos es el mismo Estado que a través de una norma habilitaría determinado mecanismo, ¿no? Exacto, porque además el Estado con esto generaría una fuerte discriminación. Es decir, porque el Estado es el que tiene que justamente cuidar y garantizar que tus derechos estén protegidos. Y el derecho a la vida es el derecho fundamental de nuestra Constitución, es el derecho que todos tenemos a que nadie venga y nos mate. El tema es, aunque yo lo pida, porque el argumento dice, bueno, está, pero acá no se va a matar a quien no quiera, al que lo pida. Bueno, claro, pero es como que entonces generas una discriminación. ¿Por qué una discriminación? Porque hay seres humanos a los cuales el derecho a la vida te impide que los mates, que son aquellas personas que vos considerás como no eutanasiables. Es decir, personas jóvenes que se quieren suicidar, pero que en realidad uno considera que son vidas de mayor valor, y tenemos políticas de prevención del suicidio. Pero a personas que aún aliviándole el sufrimiento con cuidados paliativos, aún haciendo todo porque lleguen a vivir la muerte de un modo humano y digno, aún así yo debería consentir su suicidio o provocarle la muerte, estaríamos legislando que hay algún tipo de seres humanos que son eliminables, por petición, otros no, porque si llevas el argumento que muchos plantean, sobre todo en el proyecto del Frente Amplio, que es mucho más abierto y radical que el de OPE, que el de OPE es más de mínimos, que solo busca despenalizar al médico y nada más, que tampoco le da garantías al paciente y por eso ahora van con algo unificado, pero el del Frente Amplio es más amplio y lo plantea justamente como un derecho, pero en realidad lo que estás haciendo es, si es un derecho, yo se lo he dicho a algunos, si es un derecho debería ser de todos. Entonces en las mutualistas todos deberíamos tener derecho a que
si me quiero suicidar, en vez de hacerlo de una forma violenta, que el sistema de salud me ayude con un modo menos violento. ¿Por qué el que está enfermo sí y el que está sano pero no quiere vivir no puede? Entonces, si llevas el argumento hasta el final de que es un derecho, te das cuenta que es absurdo y contradictorio. Otra cosa es que uno entienda la buena intención de que uno quiere aliviar el sufrimiento, porque eso lo queremos todos, que la gente no sufra, que no se le prolongue la vida indefinidamente, pero eso está en nuestra legislación vigente. Yo creo que Uruguay en esto tiene una ley muy progresista, no solo la de los derechos del paciente. Sí, y una ley que aparte está vigente desde hace muchos años y que hay un desconocimiento muy grande de esta ley, que es la ley de voluntad anticipada. Es una ley que está vigente desde el año 2009. Exacto, y esa que mencionas ahora, Roxana, es otra ley que tenemos, además de la de los derechos del paciente, que es la ley de voluntades anticipadas, que cualquier persona, que de hecho hay estudios de que el personal médico la desconoce, gran parte del personal médico la desconoce, no la ha leído, y que además los pacientes menos de un 3%, o sea, los que la piden son muy pocos, porque además ni siquiera saben que existe, y la gente tiene derecho a dejar por escrito, no necesita escribano ni nada, dejar por escrito, y que quede en su historia clínica, de cómo quiere morir, de que no quiere, por ejemplo, yo qué sé, si tengo COVID y termino en CTI, no quiero que me entuben. O sea, prefiero que me ceden y bueno, ya está. Pero no quiero que me hagan tales tratamientos. No quiero más quimioterapias. Y tenés derecho a morir antes, pero no porque te maten, que no es lo mismo. Claro, Miguel, pero tal vez una de las lecturas que se haga de todo el proceso que ha dado desde la presentación del proyecto de Pasquet en adelante, es sacudir un poco la parra para encontrar leyes como esa que está vigente desde 2009, como decía Roxana, que es desconocido para el sistema y para los usuarios del sistema. Bueno, una cosa para agradecer al diputado Pepe Pasquet, desde que él empezó con esto, se habla más de cuidados paliativos, la gente empezó a conocer lo que son los cuidados paliativos, se empezó a hablar de las leyes vigentes que nadie conoce, o sea que sin duda, Francisco, o sea, es de agradecer que se sacudan el debate y que los pacientes sepamos cuáles son nuestros derechos cuando sabemos que tenemos un escenario bastante difícil. Ahora, ¿no es un error flagrante del sistema que sabiendo que teníamos ciertos caminos para recorrer antes del debate de este proyecto, no lo supiéramos? Bueno, por supuesto, coincido en que es así y coincido en que además no entiendo, salvo que lo político esté por encima de lo jurídico, una frase que se volvió ya eslogan, no entiendo cuál es el apuro con esto, cuando en realidad deberíamos primero asegurar derechos fundamentales de los pacientes. Y además, ustedes abrieron el otro tema, que es el tema de la ética médica, que esa es otra punta, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, Ope Pasquet en su proyecto original dice, bueno, yo no puedo derogar el Código de Ética Médica porque eso es un tema del colectivo médico y él es muy respetuoso en ese sentido de no hacerlo. El proyecto original del Frente Amplio iba a llevarse puesto el Código de Ética Médica, ahora parece que dan marcha atrás, no lo sé. Pero en el proyecto unificado. De todas maneras, la ética médica, más allá de que en Uruguay es ley y no en todos los países es ley, cualquier código deontológico profesional como el que ustedes tienen como periodistas, como el que cualquier profesión tiene un código de ética, no todas lo tienen, pero en general los que la tienen, y los médicos son la profesión que tiene una ética más antigua, la ética profesional más antigua del mundo es la ética médica. Y a nivel mundial ya se han pronunciado la Asamblea Médica Mundial, preocupada por los pocos países del mundo que han legalizado la eutanasia, porque se lo cargan a los médicos. De hecho hay médicos que han dicho, bueno, a ver, si la sociedad quiere ir por este lado, que hagan como Suiza, que una empresa privada lo haga, pero no nos carguen a los médicos que hemos sido formados para cuidar, para aliviar, para curar, que no nos han formado para matar a nuestros pacientes, no nos carguen al colectivo médico esto, ¿no? De hecho se ha dicho acá, expertos en medicina legal, en bioética, médicos uruguayos han planteado esta cuestión de, bueno, separemos las cosas. No, de hecho ya se habla también, Miguel, de médicos que van a ir por el camino de la objeción de conciencia. Claro, lo que pasa es que ahí, ¿sabes qué pasa? Y ahí yo le tengo mucho terror a eso, opinión personal, muy personal. Es lo que pasa en España, ¿no? Es decir, cuando tú llegas a mí me hace acordar a las novelas de Orwell esto, o sea, cuando tú llegas a invertir el lenguaje y llamás a lo blanco negro y a lo bueno malo, cuando tú llegas a instalar de que es un derecho, el médico que por razones de conciencia, por defensa de los derechos humanos, dice yo jamás haría esto, pasa a ser el tipo egoísta que por sus dogmas y posturas personales no ayuda a la gente a ejercer su derecho, y entonces pasa a una lista negra, que en los hechos sucede, donde el tipo que
por conciencia y por respeto a su ética profesional y a los derechos humanos, no daría muerte a un paciente, pasan a ser los tipos raros que en realidad después, hay que ver en los hechos, si las propias instituciones médicas no generan también presión, porque a nivel de empleo, si tú sos un médico que hay cosas que el sistema te va a pedir y tú no estás dispuesto a hacerlas, también te va a perjudicar. Entonces, no es una cosa, bueno, el que no quiera que no lo haga, no es tan simple. Entonces, y eso ya se está viendo en España, ¿no? O sea, una especie de persecución policial ideológica de los médicos que se oponen. Entonces, ahí yo creo que también hay que ver, ¿no? Otras puntas que a veces no se plantean. Yo creo que el tema, tal vez más importante de esto, y no se lo ve, es que es un tema de justicia social. Ove Pasquet sigue argumentando de que, pero esto no es un tema de que va a afectar a los que no quieren, es un tema de que cada uno decida. Pero el problema es que los límites de la libertad individual son el bien común y la justicia social. Lo vivimos con la pandemia. Entonces, atender a un caso excepcional y para eso abrirle la puerta a un montón de personas vulnerables y ofrecerles la muerte, es asegurarla para un montón de gente que hoy el sistema con ellos es injusto. Y entonces, cuando tú vas a tomar una decisión de hacer algo legal, tenés que pensar en las consecuencias sociales. No son leyes para personas, las leyes no se hacen para personas particulares, se hacen para toda la sociedad. Entonces acá hay, para mí en el fondo de los proyectos de ley de eutanasia, increíblemente, aunque la izquierda y la derecha a veces se unen en esto, tienen un trasfondo ideológico neoliberal fuerte, individualista, donde cada uno tiene derecho a hacer lo que se le cante con su vida sin pensar en las consecuencias. Claro, pues Miguel, una de las cosas, uno de los argumentos que siempre se escucha es yo quiero tener la posibilidad de elegir libremente mi forma de morir. Y ahí también se confunde el concepto de libertad, porque en realidad no es una libertad que yo pueda ejercer de manera individual, porque para este tipo de proyectos necesito de otro que lo haga. Entonces, allí el concepto de libertad también es cuestionado, porque en realidad no estoy eligiendo o decidiendo con esa libertad. No, yo entiendo que hay un tema que en el colectivo médico puede generar mucha confusión, y es que en el campo de la bioética, a nivel mundial, se ha dado un giro muy positivo, muy interesante, y es que antes era muy importante el principio de beneficencia, de que el médico tiene que hacerle bien al paciente. Y muchas veces, basado en ese principio, había un paternalismo médico, donde, mirá, vos sos el paciente, pero el que sabe qué es lo mejor para vos es el médico. Así que toma apuntes y hacé lo que te digo, ¿no? Hemos salido de este paternalismo médico, bastante denunciado incluso por los propios médicos y por varios autores, incluso uruguayos, que han escrito sobre este tema, sobre, salir de ese paternalismo, y por eso hace pocos años que existen el consentimiento informado, los derechos de los pacientes. Esto ha sido una revolución muy positiva en nombre de la libertad y en nombre de la autonomía de los pacientes. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que como no tenemos término medio, pasamos de el exacerbado paternalismo y ahora la autonomía, que ha ganado terreno cada vez más y es tan positiva, que vos tengas derecho a elegir tantas cosas y que el médico no tenga que imponerte cosas que vos tenés derecho a resistir, aunque incluso él te diga que son para tu bien. ¿Qué pasa cuando esa autonomía se hipertrofia y pasa a ser absoluta y dogmática? Y entonces al final el médico pasa a ser una especie de delivery, de pedidos subjetivos a piacere, donde, si es lo que el paciente dice, vos tenés que hacerlo. Pará, porque la ética profesional me impide hacerle daño al paciente. Entonces, terminamos pasando al otro extremo, donde no es un tema de tu libertad solo, sino de que tú estás pidiendo que un tercero te dé muerte. Entonces, a ver, yo tengo mi postura, ya es conocida, la manifiesto, pero yo creo que el tema es que todavía está muy inmaduro. Yo creo que no, la mayoría de la gente, y me atrevo a decir que he escuchado a legisladores también, que son los que tienen que votar, están profundamente desinformados del tema. Y incluso gente en el personal de la salud, porque yo he aprendido cosas de los expertos en cuidados paliativos, que son mitos en grado 5 de medicina de otras especialidades, que las han dicho públicamente, y como lo dijo un médico, que es grado 5, súper especialista, no sé qué, pero resulta que de tratamiento del dolor al final de la vida, en los últimos 15 años hay unos desarrollos súper especializados que solo lo saben los especialistas. Entonces, es un problema de desinformación social tan grave, que el peligro para mí es la simplificación. Por eso una de las cosas que me parece súper importante es, aunque a veces en política pasa que se pegan un poco, es no atribuir malas intenciones a ninguna punta, ¿no? Yo creo que yo cuando escucho a Ove Pasquet, entiendo que él conoció un caso particular y él tiene una buena intención de fondo, que es, a mí no me parece bien que la gente esté sufriendo. Yo estoy de acuerdo con él.
Ahora, lo que no estoy de acuerdo es con la solución, ¿no? Bien. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar en eso, en más diálogo, y les agradezco y en más claridad sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Miguel, para ir cerrando, días pasados estuvo una visita importante en el Parlamento con respecto a este asunto y quería ver si podemos resumir, sé que es difícil, pero resumir cuál es la experiencia internacional con respecto a este tipo de legislación. Bueno, el que vino fue Theo Bauer, que es interesante porque ese señor no está 100% en contra de la eutanasia, en algunos casos excepcionales, pero él lo que dice es que legalizarla, porque él fue uno de los principales pioneros y promotores de la legalización de la eutanasia hace 20 años en Holanda. Él fue el pionero a favor de la eutanasia. Y él además estuvo en los comités de bioética que investigaban los casos, ¿no? Todos los casos por eutanasia. Y después de estudiar miles de casos, se dio cuenta de que era incontrolable lo que pasaba. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que le han llamado la pendiente resbaladiza. Es decir, que cuando uno admite que un tipo de persona puede pedir que la maten y el sistema lo acepta como algo natural, solo porque considera que su vida es indigna, pasás de limitarlo a enfermos en una etapa terminal de su vida, que a veces eso hoy muchos lo eliminan ese término porque a veces te dan un diagnóstico de 6 meses y viví 2 años, con lo cual ya los médicos cada vez menos dan diagnósticos que se llamen terminales, esa palabra se está desterrando, pero bueno, pero se sigue usando, y se empieza a ampliar a otro tipo de patologías, y bueno, él lo dice, empezamos con 200 casos y terminamos en 8.000. Otros dirán, bueno, yo vi otros números que dicen 6.000, bueno, pero reconoceme que pasaron de 200 a 1.000. Claro, claro. ¿No? Entonces, primero eso, y segundo, que es que lo que se ve hoy en la legislación vigente de Bélgica, Holanda y Canadá, que es una cosa que la puede uno investigar por cualquier lado, es que hoy las razones para pedir eutanasia son múltiples. De hecho, un argumento, Francisco, es estoy cansado de vivir. Pero usted está sano, le quedan 20 años capaz de vida por delante, pero estoy cansado de la vida. Es decir, ya cumplí con la patria, no, estoy solo, o sea, pero claro, está psíquicamente apto, porque no es una persona que tenga una patología psiquiátrica, ese es el otro tema. Yo no tengo una patología psiquiátrica, pero tengo baja autoestima, me siento solo, no tengo quien me cuide, la vida para mí es absurda, y eso ya automáticamente me habilita. Entonces, hoy Canadá tiene eutanasia para personas con discapacidad, porque, y te digo esto, el argumento increíble de un senador en Canadá fue: ¿por qué tenemos solo el derecho de la eutanasia para los enfermos crónicos o irreversibles, incurables, y no lo tenemos para otras personas que también piden ese derecho, como personas que tienen una vida limitada por una discapacidad y están cansados de vivir así? Entonces es discriminatorio, por lo tanto vamos a incluirlos, ¿no? Eso para mí eso es el mundo de Orwell. O sea, yo creo que había que releer 1984. O sea, en el fondo es ver cómo se termina llamando justamente no discriminemos vamos a incluir cada vez más gente en los que son posibles de pedir el suicidio culturalmente. Y de hecho, y te cierro la idea de tu pregunta, es ¿cuál es la consecuencia cultural que más se ha visto? Que normalizamos el suicidio. Entonces vos das un mensaje a la sociedad. Cuando vos le decís a la sociedad que si tenés un tipo de vida que la verdad no vale la pena, bueno, estás diciéndole, está bárbaro, te apoyamos. Porque eso es lo que está diciendo una ley de eutanasia. Yo te apoyo, vamos para adelante. O sea, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, una ley también crea una moral en una sociedad. Cuando algo es legal, para la gente pasa a estar bien. Entonces también hay una responsabilidad en los legisladores, de que marcan una línea de orientación moral en una sociedad cuando generan una ley de este tipo. Y eso es lo que decía Bauer. 20 años después, estamos arrepentidos porque, aunque haya casos excepcionales que se pueden resolver de otro modo, no podemos abrir la puerta para normalizar el suicidio asistido. O sea, eso es lo que él vino a plantear. Miguel Pastorino, profesor de Filosofía y Bioética de la Universidad Católica, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí con nosotros en Otra Mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a toda la audiencia.